Pasadas las 6:05 de la tarde seguimos compartiendo este programa. Hoy nos toca con Javier Díaz, que hoy tiene una ausencia, pero con aviso, y tiene que ver justamente con la pandemia. Después vamos a estar conversando con él. Él está bárbaro, pero es contacto estrecho de alguien que dio positivo. Por eso estamos aquí con Willy Quiroz, acompañándonos en esta tarde de miércoles. Y vamos a seguir hablando de la actualidad porque justamente es el tema que nos toca. Y tiene que ver con la tensión, ¿no?, que se está viviendo entre nación y ciudad, este tire y afloje no solo con las clases, sino también con el sistema sanitario, que dicen, bueno, pero desde provincia nos envían también a los pacientes para internarlos aquí en la ciudad. La ciudad acusa eso, provincia dice otra cosa, y en el medio queda la gente, que por supuesto sufre cada una de estas medidas de alguna manera un poco más leve o un poco más dramática en algunos casos, como son las clases, que los chicos no saben finalmente si tienen que ir a las aulas o no. Sí, exactamente. Pocas conferencias de prensa inciden tan directamente en la vida de la gente como estas últimas, por ejemplo, de las escuelas. Que sí, que no, uno anunciaba que no, otro anunciaba que sí, e inciden directamente en tus próximas horas, no en un marco global, en algo que tenés que hacer, digamos, en el transcurso de los meses, directamente en tus próximas horas. Y para analizar esta pelea entre ciudad y nación, estamos en comunicación con Sergio Abrevaya, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por el GEN. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. ¿Coincidís con esto que fue quizás una de las conferencias más importantes que se da en este último tiempo, que incide directamente en la vida de la gente? Absolutamente, sí. Es impresionante lo que ha impactado el conflicto porque se trata de la presencialidad en las escuelas. Entonces, cada decisión tenía a todos los padres ahí pendientes, los chicos, los maestros, todos, a ver si al día siguiente van o no van. Así que la verdad que tuvo una incidencia enorme en el medio de una preocupación de un número creciente de contagios que hace que todos además estén, digamos, balanceando entre una situación y la otra. Claro, porque conversaba, por ejemplo, con la directora de un colegio público, provincia de Córdoba, para ser más exacta, y me decía, es muy difícil la organización. Piensen ustedes que 11:30 de la noche, así como me pasó el domingo, tuve que molestar a los profesores para avisar que tenían que venir a trabajar, y también a los papás para decirles vamos a tener la puerta abierta. La organización es difícil. El lunes se notó porque muchos directamente no fueron al colegio porque dijeron desde el viernes que ya estamos organizados. El martes de alguna manera volvieron a la normalidad, el miércoles nuevamente. Parecería que no tienen como un futuro realmente concreto para proponerle a la gente, y esto hace la inestabilidad en casa, ¿no? A la organización, a la diaria, al ver cómo dejo el chico, a quién se lo dejo, lo llevo al colegio o no. Claro, yo creo que el problema es de lo que nace, ¿no? Es un combate que ya viene del año pasado, con la provincia de Buenos Aires sobre todo, en el tema educativo. Sí. El GEN, que es mi partido, que es el Partido Paracaidista Stolbizer, venía reclamando de mucho antes la vuelta presencial a las escuelas, como lo había planteado la UNESCO y UNICEF y todos los especialistas en el tema, que además, digamos, con un back, digamos, un respaldo de que en los países como Francia y España, que habían sido golpeados por la pandemia duramente, la estrategia había sido cerrar lo menos posible. Es decir, ellos, por ejemplo, cerraron 13 semanas, nosotros 46. Y este es el problema base. Se abrieron las escuelas en febrero. Los dos ministros jugaron a favor. El mismo día, incluso que sale el decreto, el ministro de Educación reunió a las 24 provincias y les dijo, seguimos con la presencialidad, y la de Salud declaró públicamente, seguimos con la presencialidad. Sí. Para el presidente, de golpe, me parece que esta intempestividad es la que generó una secuencia imposible de calmar, digamos, que siguió la misma lógica. De golpe cambia de idea, y yo creo que tiene que ver con una presión del gobernador de la provincia, que hace unos 15 días que viene él y sus digamos, y sus copartidarios en distintas posiciones de gobierno, planteando que el AMBA estaba en una crisis de saturación y que esto involucraba a la ciudad de Buenos Aires.
Y la verdad es que la Ciudad de Buenos Aires tenía esa situación en privado porque tenía que desandar la atención de otras enfermedades, pero público no estaba en esa situación todavía, entonces podía seguir dando clases. Así que fue intempestivo esto, un cambio en una hora, cambiaron los anuncios que habían hecho más temprano y que les habían asegurado a la ciudad que había clases y de repente dijeron no hay más clases. Además toman la decisión, sí, cuando lo anuncian, diciéndole que era en todo el país, después como las provincias le dicen todas no vamos a cumplirte, porque hay un tema central en esto, que es que en realidad no está claro que la nación pueda hacer eso, no está claro, en realidad constitucionalmente no puede cerrarlas, pero la pandemia pone eso en una posibilidad ante la incertidumbre del año pasado de que pueda cerrar la educación. El decreto sale sin las provincias, sale solo por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, es una rareza. Entonces a la ciudad no le queda otra que ir a la corte, me parece diálogo, que no fue fructífero, y corte. Y pidiendo algo lógico, ¿no? Que es sostener una decisión con las estadísticas de los infectólogos como mínimo. Decir, bueno, ¿por qué tomas esta decisión si nosotros tenemos estos números y son favorables? Porque me parece que la confusión la tiene la provincia de Buenos Aires, la tiene desde el inicio. Yo no sé si vos recordás que el gobernador y su ministro Golán y el subsecretario Keplak todo el tiempo planteaban que la pandemia tenía origen en la Ciudad de Buenos Aires. Es un disparate absoluto, no era China, era la Ciudad de Buenos Aires. Es verdad. Porque los indicaban como el lugar de ingreso del virus, en realidad es Ezeiza, pero bueno. Y lo que no registraban era el descontrol absoluto que existía en el conurbano, que existía por razones económicas, ¿sí? Porque la gente necesitaba sobrevivir, que existe hoy. Mientras cerramos escuelas, vos ves las filmaciones de lo que son las ferias los domingos, y es un descontrol total. Sí, lo estuvimos compartiendo, sí, es verdad. Esos números, esas estadísticas, ese problema que tiene el conurbano, cuando la pandemia separó jurisdicciones, la ciudad no lo tuvo. La ciudad sigue atendiendo una porción de lo que atendía de provincias, pero ya no atiende el mismo número porque no pueden circular, porque está prohibido. Entonces, la ciudad y la provincia sí tiene un problema porque no tiene un sistema de salud armado para atender a todos sus pobladores. Esta es la verdad. Porque se usaba de apoyo a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en esa crisis quiere llevarse puesta a la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad le dice, no, mirá, nosotros no tenemos esa situación. No quiere decir que no la tengamos, porque la vamos a tener pronto, pero hoy no está. De hecho, hoy sigue sin estar, pero puede estar el lunes. Claro. Todos esos días que se podía tener clases, se pretendía tener. Bueno, y se entró en esta situación lamentable de jueces, incluso el último juez con una curiosidad que dice no soy competente, pero igual les digo que tienen que anular el fallo de la ciudad, cosa que no puede porque hay una vieja ley del siglo XIX que continúa vigente, que es que los jueces federales no pueden inmiscuirse en las decisiones de las justicias provinciales, solo la Corte puede referir eso. Entonces, esta crisis me parece que se arregla lamentablemente con la Corte, no la arregló el diálogo que el presidente pudo articular. Y estamos, me parece, ante una situación que sucedió, es una presión de la provincia que cambió la opinión de 2 ministros nacionales del gabinete del presidente y que provocó esta crisis tremenda. Pero ahí te hago un freno. ¿Cambió la opinión? ¿Es realmente así? Porque la verdad es que a Trota, por ejemplo, yo no lo escuché hablar. Desde que salió el DNU, la verdad es que era quien más defendía en los últimos tiempos la presencia en las escuelas. Y la verdad es que después no salió a hablar en ninguna conferencia de prensa ni demás, no salió a apoyar públicamente la decisión. Pero lógico, porque él tenía en claro y había postulado con absoluta convicción que tenía que continuar la presencialidad y se había comprometido frente a los 24 ministros. De hecho, en la Argentina hay 22 provincias que funcionan, la mitad de la provincia de Buenos Aires no funciona, está ordenado por el decreto que no sea en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano. Para él era insostenible esto, lo comprometió a lo largo de todo el día, incluso del decreto, y para colmo de males, la ministra de Salud lo había confirmado desde el lado sanitario, ¿no? Que eso me parece que confirma que tenían otra mirada en el gobierno nacional que no es la que finalmente, yo digo, cambió de idea el presidente por presión de la provincia de Buenos Aires. La mirada de la provincia de Buenos Aires, si vos recordás lo que fue toda la pandemia, fue muy particular siempre, incluso con discusiones con el presidente de la Nación acerca de eso. Es decir, estamos ante una situación que se repitió, solo que esta vez logró torcerle el brazo al presidente. Sergio, volviendo a cómo impacta en los ciudadanos esta pelea, digamos, ¿cómo crees que,
¿Cómo crees que tendría que ser el impacto de los distintos fallos? Es decir, tenemos un fallo de la Cámara de Apelaciones porteña que lo que dice es obliga a la Ciudad de Buenos Aires a dar clases tras una presentación de los padres. Tenemos un fallo de un juzgado federal que dice no, en realidad vos tenés que suspender las clases, y tenemos a la Corte Suprema que dice esperen unos días que yo voy a decidir sobre el tema. ¿Crees que, digamos, porque el ciudadano de a pie no sabe si tiene injerencia, no tiene injerencia, si corresponde, no corresponde? ¿Qué crees que tiene que saber el ciudadano porteño sobre todo este conflicto? Y hay un problema de fondo que se venía arrastrando, resuelto por la coordinación entre nación y provincias, que es que la nación no puede decidir lo que decide. Este es un problema de fondo. La Cámara Federal, ante un par de presentaciones allá por marzo del año pasado, lo resolvió a favor del gobierno nacional porque había una incertidumbre muy grande y todos los gobernadores confirmaban las decisiones del gobierno nacional. Pero la verdad es que no existe en la Constitución ningún tipo de autorización por el estilo al gobierno nacional, y es más, la ley de emergencia sanitaria no dice que puede controlar la circulación y cerrar comercio, no dice nada de eso, no lo habilitó a nada de eso. Sin embargo, el DNU salió y todos lo bancamos. ¿Por qué? Porque la incertidumbre era tremenda. No sabíamos si morían 2 millones de personas en 15 días o algunos creíamos que no, pero no importa. Claro, porque menos. El DNU tiene que estar avalado por el Congreso en este caso. Por el Congreso, en realidad por una ley que además le pone plazo. La ley, igual la ley sanitaria que no lo autorizó todo eso, pero el DNU terminó confirmado por el Congreso tardíamente, aquel primero, ¿no? La ley nacional le puso plazo hasta el 31 de diciembre, así que ahora, como quien dice, está girando en descubierto, está pedaleando en el aire. Legislativamente no tiene esa posibilidad, y es más, si es que el Congreso pudiese, que es discutible porque la Constitución no le permite a la nación meterse en las competencias de las provincias, salud y educación lo son, aún así tiene una situación hoy que puede reunir al Congreso, puede haber debate. ¿Por qué? Porque todas las provincias, a diferencia del año pasado, adquirieron estadísticas, controlan su sistema, saben lo que pasa, pueden hacer previsión, pueden hacer proyección, como la ciudad y como la provincia, pueden darse cuenta, hasta acá aguanto, hasta acá tengo este problema, me doy cuenta que crece así. No estamos como los 15 días de... ¿Te acordás los decretos que renovaban cada 15 días a partir del 20 de marzo, que no se sabía nada ni qué pasaba al mes siguiente? Sí. Ya pasamos la primera ola, tenemos vacunaciones, tenemos mucho más control de la situación que sucede, y es más, lo que asusta en demasía es parte de ese crecimiento, que es que casi quintuplicás hoy la cantidad de test que tenías en aquel momento, y también casi quintuplicás la cantidad de contagios, porque testeas más. Perdón, volviendo al tema de lo que el ciudadano le conviene o necesariamente debe saber. Es decir, vos lo que decís, bueno, un DNU que en realidad no necesariamente debería ser acatado. Vamos de ahí. Sí. No necesariamente tiene posibilidad de imponerse. Por eso hasta la provincia tuvo que sacar un decreto que convalida, es decir, que adhiere a ese decreto. Me parece que de fondo hay otro problema, como te decía, que es que el presidente, esto lo dijo, cree que la Ciudad de Buenos Aires no es provincia. Entonces dijo no tiene competencia original, y se presentó ante la Corte, y la Corte le dijo ya 2 veces, sí tiene. Ya 2 veces en esta semana. Sí. Ya lo había dicho antes, la ciudad es provincia, tiene derecho a comportarse como provincia y a reclamar los artículos de la Constitución que les competen a las provincias. Vamos a los fallos para entendernos. Mientras el DNU salió, la Ciudad de Buenos Aires, ante una presentación de padres y ONGs, que tiene su propia justicia, demandaron a la Ciudad de Buenos Aires padres y ONGs, y la justicia le dijo a la ciudad, ustedes están obligados a dar el servicio de educación, vayan y háganlo, y el decreto, bueno, no puede ser aplicado, porque ustedes tienen la obligación de prestar. Ese fue el fallo de la Cámara de Apelaciones, que no solo sugería, sino que obligaba a la ciudad a dictar clases. Claro, la ciudad era la demandada, y tiene esa facultad como cualquier justicia. Es decir, si hubiese pasado en Córdoba esto, podía haber resuelto de la misma manera. La pregunta es, ¿y el juzgado federal? El juzgado federal es una cosa rarísima lo que salió, porque no solo no puede, por lo que te decía antes, una ley muy vieja que delimitó claramente dónde va cada uno, provincia y nación. La ley le prohíbe, porque no tiene jerarquía sobre los tribunales de las provincias, le prohíbe anular, entender en cualquier fallo de una justicia provincial. Sí, esto perdón, solo puede Sergio, hacer la Corte y la justicia provincial. Te freno un segundo ahí, porque lo que dicen del otro lado es, bueno, entendiendo la Ciudad de Buenos Aires como una provincia, entonces la justicia federal sí puede dirimir conflictos entre 2 provincias.
No, porque no es entre dos provincias lo que está dirimiendo, sino entre la nación. Claro. El juicio, el DNU es nacional. Así que es entre la nación y la provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La única que puede dirimir eso es la Corte, es competencia original, y además la Corte lo confirmó. Pero además déjame que te agregue algo para, digamos, resolverlo más fácilmente. Es lo que dice el juez. Esto es lo más gracioso de todo. El juez dice, no soy competente, solo es la Corte, porque efectivamente tiene competencia originaria, es decir, confirma que es provincia, pero la Corte lo acaba de confirmar. Y como lo confirmó, yo no soy competente. Una resolución como esa implica que ahí terminó. ¿Por qué? Porque si no es competente no puede entender en nada. No se puede meter. Lo que dice es, yo no me puedo meter. Bueno, entonces si no te puedes meter, no te metes. No, me voy a meter igual en el tema de la ciudad. Pero justo ese que no puedo, me meto igual. La verdad que es un fallo que se podría entender de esta manera. Tiene una parte donde claramente acepta esto que estoy diciendo, que no se puede meter, y la otra sería como una declaración de intención, porque no tiene validez en la medida que él mismo dice que no es competente. Se inhibe a sí mismo de poder entender el tema. Así que lo entiendo al jefe de gobierno, que ni sacó comunicado, ni hizo conferencia de prensa, dijo comunicado simplemente diciendo, bueno, la verdad, seguimos, porque ¿qué puede decir el juzgado federal si no solo yo opino que no puede, sino que él mismo, el propio juez opina que no puede? Ya está, listo, terminado el asunto. Claro, le restó importancia, lo que pasa es que en el desconocimiento de la sociedad de cuestiones legales, uno veía ese fallo y decía, bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Así que y además ha habido, a esperar por supuesto, han militado la noticia muchos, y hay algún constitucionalista que, como ya creía que el DNU tenía vigencia, que la justicia de la ciudad no se podía meter, siguiendo la misma línea, continúa diciendo que tiene que cumplir eso la reta. Y la verdad es que no, y que lo único que lo puede resolver es la Corte. Eso está clarísimo. Clarísimo. Es así, y el propio juez lo dice, ¿no? Así que no hay mucho más para hablar. Exacto. Ahora, ¿cómo afecta esto a la gente? Lamentablemente ha sido la política la que afectó las clases, porque toda esta pelea de la provincia, su desesperación por no tener un sistema de salud suficiente o porque se les controló más a ellos que a la ciudad, y todo el año ha sido así, la verdad que es un problema, no se puede gobernar así. Era mucho mejor cuando se sentaban todos con el presidente y se llevaban adelante las cosas y se coordinaban, ¿no? La verdad que eso es lo que uno espera. La Argentina está con una inflación del 5%, no hay trabajo, la gente está mal económicamente. Tener que tener estos conflictos, y los chicos encima quieren ir a la escuela, porque este es el otro drama, los padres que no tienen hijos, bueno, clarísimo. Vaya, a todos los problemas que tenemos, nos tenemos que sumar esta pelea, cuando en realidad lo que debiera pasar es el diálogo y el trabajo en conjunto frente a una pandemia que no es nuestra, es mundial. Entonces era lo que realmente necesitaba esta sociedad. A Brevalla le agradecemos el contacto, ha sido muy claro y también muy interesante su análisis sobre lo que estamos viviendo en las últimas horas. Muchísimas gracias a ustedes, y que Javier, espero, salga todo bien. Está muy bien, está de manera preventiva en su casa, pero en unos días los tenemos acá. Bueno, muy bien. Hasta luego. Saludo, entonces. Chao, hasta luego. Hasta la próxima. Vamos a seguir hablando.